Los creadores de Bendy por error acaban de filtrar cuál va a ser el siguiente juego de la saga. Amigos, sean bienvenidos a Bendy News, donde vemos las mejores noticias de Bendy, y en esta ocasión pues estamos ante nada más y nada menos que un nuevo juego que posiblemente llegue a finales de este año o seguramente el siguiente. El juego tiene como nombre Bendy ante Silent City, Bendy y la ciudad del silencio. Así que amigos, comencemos con estas noticias porque están súper interesantes y dentro video. Por cierto amigos, cierto porcentaje de ustedes aún no está suscrito al canal. Si es que no te has suscrito, dale al botón de me gusta de este video y por supuesto al botón de suscribirte. Así que amigos, comencemos pues con las noticias del video del día de hoy. Ok amigos, pues comencemos con las noticias de Bendy del día de hoy. Lo primero que les quiero comentar es cómo es que me di cuenta de que salió todo esto. Pues resulta que yo me encontraba trabajando como normalmente y me llegó una notificación al celular de que Joy Drew Studios, que ya saben que son los creadores de Bendy, pues resulta que subieron un video a su plataforma de YouTube, cosa que no es muy habitual, sobre todo porque no han anunciado como cosillas en cosas de Twitter, etcétera, etcétera. Y tal cual al entrar al video aparece un mensaje de propiedad de Joy Drew Studios, no para usarlo de manera pública, y prototipo, ¿sabes? O sea, esto es un prototipo de lo que se viene del juego que les acabo de mencionar. O sea que esto no lo han mencionado como de manera oficial como tal. Y ahora esto es una tremenda filtración de lo que se viene de Bendy. Además amigos, añadido a todo esto, lógicamente cuando vi eso de propiedad no sé qué, luego a descargar el video día 1 y posteriormente cuando volví a revisar a ver si seguía el video, si es que intentaban hacer el tipo VHS de Poppy Playtime, pues resulta que el video ya estaba borrado, así que fue una gigantesca filtración que se les fue. Ahora bien amigos, como les dije en el principio del video, este juego va a tener como título Bendy ante Silent City. Tal cual traducido al español vendría siendo algo así como Bendy y la ciudad del silencio. Sin duda alguna este título está muy interesante y sobre todo con todo el gameplay, se podría decir, previo que nos acaban de mostrar. En este momento amigos estarán viendo un poquito de gameplay, yo les voy narrando lo que hay como tal, lo voy a poner completamente censurado, no quiero tener problemas con Joy Drew Studios, los creadores de Bendy, así que pues vamos a comenzar con este pequeño análisis. Seguramente varios de ustedes ya lo habrán visto, así que un pequeño análisis nunca está de más. Lo primero que vemos es a nuestro protagonista entrar como a una zona, parece ser como una tipo cantina o algo así por el estilo, parece que nos encontramos con una ambientación de hace bastantes años, todo se encuentra completamente en blanco y negro, algo así como los típicos videos de detectives, personas que se enfrentaban a la mafia, etcétera, etcétera. Me gusta muchísimo cómo es que se ve este juego, además del estilo este de blanco y negro que les acabo de comentar. Además parece ser que contaremos con un arma tal cual al modo detective, una especie de revólver, contaremos con balas, con un sistema de vida, cosa que lo veo bastante interesante y bastante espectacular. Además amigos, parece ser que podremos disparar no solamente el arma, sino que seguramente encontraremos algunas otras armas que encontremos en el juego, y pues lógicamente nuestro objetivo es buscar pues algunas pistas para encontrar alguna cosa curiosa que haya ocurrido en todo este lugar. Además, otra cosa súper interesante que puedo ver en este prototipo del nuevo juego es que nuestro detective, que lo llamaremos así, parece ser que tiene una especie como de notas, un apartado para hacer como notitas, y al momento de que se agrega un objeto a esta nota lo transforma en un objeto real. En este caso, en el pequeño gameplay podemos ver que transforma un dibujo de una bomba en una bomba tal cual, y podemos ver a otros personajes que van a llegar al juego. Parece ser, les digo, que podremos interactuar con ellos para poder hablar con ciertos personajes que se encuentran ahí, seguramente para poder conseguir misiones o conseguir pistas, y les digo que estos personajes parecen ser como de la mafia. En serio, está increíble. Espero que pues no modifiquen tanta cosa del juego, porque lo que acabamos de presenciar la verdad es que se ve súper bien. En serio, los personajes se ven muy pero que muy increíbles para ser villanos de este nuevo juego.
Aquí podemos ver también a nuestro personaje como viéndolos de cerca en un mapa bastante extraño. Y otra cosa curiosa es que parece ser que estos personajes van a tener partes del cuerpo. No sé si ustedes puedan verlo aquí más o menos en lo borrosillo que está, pero tiene como su cara, o sea, literal le disparas en una parte del cuerpo y se le arranca ese pedazo, ¿sabes? Le disparas en la cara y se le arranca ese pedazo de la cara. Se va a poder golpear a los personajes y se ve bastante tenebroso y terrorífico estas escenas que les estoy mostrando a continuación. Sin duda alguna, amigos, si es que llega a salir completamente real bueno, que es real, ¿sabes? O sea, lo filtraron los mismísimos creadores, pues se ve extremadamente espectacular este Bendy ante Silent City. No sé ustedes qué piensan al respecto, amigos, déjenmelo acá abajo en los comentarios, porque sin duda alguna este Bendy se ve extremadamente espectacular. Ahora bien, amigos, ¿cuál es mi opinión al respecto de esto? Pues simplemente que me llamó muchísimo la atención este nuevo juego de Bendy. Parece ser que va a tener una atmósfera bastante oscura, un poco más centrado en el modo tipo detective, que tiene que investigar algunas cosillas con la mafia, algunas cosillas con ciertos personajes, esta mecánica de que podemos conseguir objetos con una nota, por así decirlo, con notas, ya que pues se supone que es no sé cómo decirlo, como tipo una caricatura animada, se podría decir, que transformes objetos con eso, se me hace muy chévere. También el tema de que podamos incluir un arma también me parece bastante divertido y sobre todo entretenido en el caso del gameplay, ya que normalmente en los juegos de Bendy pues utilizábamos como llaves, etcétera, etcétera, y pues en este caso se ve súper entretenido. Además, amigos, esta mecánica que estuvimos viendo, el tema de que ahora los enemigos como que tienen ciertas partes del cuerpo, lo golpeamos en la cara y se le desprende como ese pedazo, como si tuviese una especie de máscara, pues se ve extremadamente brutal y espectacular. Esperemos que con esta filtración no vayan a retrasar muchísimo el juego, también que gracias a esta filtración que ellos mismos hicieron, pues no vayan a tener que rediseñar todo para sorprendernos, por así decirlo. Yo espero que continúen con el trabajo que están haciendo a continuación y pues simplemente eso. Así que, amigos, yo me despido con el gusto de siempre, espero que te haya gustado. Déjenme acá abajo ustedes qué opinan al respecto de pues estas noticias, en serio están muy brutales. Así que, amigos, yo me despido con el gusto de siempre, se cuidan, se bañan, chao.